Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Gaminde, cofundador de Convoy, y esta tarde os traemos un podcast sobre ventas y sobre turismo. ¿Y quién mejor que Brigitte Hidalgo, CEO de Weekenders, para acompañarnos hoy? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bienvenida, Brigitte. Muchas gracias. CEO de Weekenders durante 14 años, ¿no? ¿Llevas ya? Sí, bueno, va a hacer sí, más de 14 años, 14 años casi ya y medio, muchos años ya, pero de CEO no tantos, Vale. que empecé de muy abajo. Empezaste de muy abajo. Pues vamos a revisar un poco eso, ¿no? Cómo empezaste y qué es lo que te llevó a hoy en día convertirte en la CEO, ¿no? Y si mal no recuerdo, tú empezaste contratando los primeros hoteles en Weekenders, ¿no? Sin ni siquiera página web. Efectivamente, Weekenders es es una agencia de viajes online que vende escapas temáticas y en su día pues era una estructura más o menos pequeña, una empresa que factura unos 15 millones de euros al año, que estaba ubicada en París. Y a mí me ficharon pues, para Country Manager España. Bueno, el título muy bonito, pero en realidad era empezar desde cero, montar la web y sobre todo crear el producto. Y ahí, como bien dices, pues de todo mi background, que era mucho del mundo hotelero y al mundo comercial también, pues me dediqué pues, a montar equipo y sobre todo a buscar y a montar el producto que había que empezar en la web a vender, que eran entonces contratar hoteles y convencerles de entrar en la plataforma y de poner a la venta con nosotros sus escapadas. ¿Vale? ¿Y cómo hiciste para contratar hoteles, ¿no? Desde cero? O sea, en plan, no tengo producto, no tengo nada. A ver, lo primero, la realidad es que al final sí que pasé un poco de tiempo analizando, pensando qué era lo necesario y por dónde había que empezar. Al principio empiezas sola, tienes muy pocos recursos. Tenía un chaval con el que empezamos, compartiendo ahí codo con codo la mesa, y era sobre todo decir, bueno, ¿dónde empezamos y cuál es el producto que necesitas para arrancar? Pues obviamente Barcelona alrededores, Madrid alrededores, empiezas a intentar pensando qué es lo que necesitas. Y luego al final, pues escoger el teléfono y empezar a llamar. Tirar también, es cierto, de contactos, que siempre ayuda un poco a entrar un poco y a pensar un poco en la propuesta de valor que podíamos aportar en aquel momento, en el año 2010, un periodo de crisis potente, y empezar a proponer el producto. ¿Vale? ¿Y qué crees que te diferencia a ti para que esta gente diga, ostras, esta gente no tiene página web, no hay ninguna referencia por aquí en España que esté trabajando con ellos? Oye, me tiro a la piscina, pierdo mi valioso tiempo, ¿no? en apostar por esto. Al final yo creo que fue un cúmulo de circunstancias de decir, bueno, al final existía esa web, existía ese producto en el mercado francés. En aquel momento, pues el hecho que también estuviera funcionando bien en Francia, pues podía dar una idea, pero efectivamente la gente te decía, ¿y qué página es? ¿Y Weekend de qué? ¿Weekend Dance? ¿Weekend qué? O sea, al final no, hasta el nombre no era ni el correcto, ¿no? Para el mercado español. Y después, al final, en aquel momento, pudimos proponerles un producto que no había mucho. O sea, al final intentamos dar una propuesta de valor diferencial, entender lo que les podíamos aportar de tipología de cliente y jugar bastante en la confianza. Yo creo que al final, y tener bien claro tu pitch, y yo siempre he dicho, al final, la insistencia, con buenas maneras y demás, pero fue clave de tener un plan muy claro, unos objetivos muy marcados y ir evolucionando y mejorando, ver cada vez, cada semana, era decir, bueno, ¿cómo hemos acabado? Este fichado, este no, dice que sí, dice que no, cómo mejoramos, cómo le convencemos, error, aprendizaje y así pues poco a poco, luego el boca a boca hace mucho también, la verdad. Vale. O sea, metodología Lean total, ¿no? Al Sí. principio, cuando eres country manager, tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿qué crees que fue lo que ayudó a que, oye, Weekenders empezara a coger tracción, empezar a coger inercia? Siempre digo un buen equipo, Ignacio. Tuvimos la suerte de colaborar juntos de forma conjunta muchos años. O sea, al final pienso que cuando llega un momento, al final tú puedes empezar, pero hay un momento que es clave rodearte de buen equipo y tener gente que tenga talento, pero siempre pienso la combinación de talento y ganas y hacerles coaching. O sea, trabajar y empezar a funcionar. Al final yo siempre digo, una venta trae otra venta, porque por la motivación que le generas al propio vendedor, como al final bueno, lo que le puedes compartir al nuevo que vas a vender, de esto ha funcionado, no ha funcionado, y empezar a crear un poco una dinámica comercial que fue exitosa y poco a poco pues, nos fuimos posicionando en el mercado. El sector travel también a nivel de hoteleros, pues hay un sector donde la gente habla mucho, se comenta mucho
y tienes cadenas hoteleras, te funciona en un sitio, empiezas a otro, los hoteles se pinchan, veo que aquí vendes, le estoy haciendo esto al otro. Y eso fue también, entre otras cosas, pues clave para avanzar. Y en tu experiencia, porque claro, aquí ahora, de hecho en la propia Barcelona, ¿no? Han salido muchas startups orientadas al sector turístico, tal. ¿Cuáles crees que, según tu experiencia, diferencian, ¿no? una buena venta en el sector turístico de una venta normal? Si es que crees que hay alguna. A nivel de startups actuales, que Bueno, haya, hay o... muchas startups ahora que están saliendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que les harías a los chavales que están empezando ahora en estas startups orientadas al sector turístico para, oye, poder conseguir una metodología o un pitch de ventas que sea escalable? Yo siempre entiendo, o sea, al final, hoy en día, y cada vez más, incluso más ahora que en 2010, es decir, el mercado es enorme, es grande, pero somos muchos. Y es intentar diferenciar y ver en qué aportas valor. Y entender también que a veces es necesario incluso adaptar tu producto. Nosotros empezamos con una idea muy clara, pues nuestro cliente target son las parejas y venderemos este tipo de escapada y este precio medio y demás. Al final vas construyendo, vas viendo también que hay gente o tus clientes que buscan otra cosa y tienes que ser esa capacidad también de adaptación del producto. Entonces al final terminamos creando mini vacaciones, estancias más largas, es decir, encontramos maneras para poder vender más. Y yo creo que al final muchas veces hay muchas startups que, bueno, hay que escuchar también al cliente y hay buenas que lo hacen bien y entienden e intentan después a lo mejor adaptar si es necesario, y entiendo sinceramente la propuesta de valor y trabajarte bien tus targets. El mercado, yo confío en que hay mercado para todos siempre, pero ver bien cuál es tu target y cuál es tu nicho. O sea, target, propuesta de valor, adaptación. Sí. Vale. ¿Y para el pitch comercial? El pitch comercial, al final, yo con mis equipos de venta siempre les decía, nosotros trabajamos un pitch comercial y después creo que cada vendedor tiene esa capacidad de adaptación y de hacerlo un poco suyo. Y creo que es importante porque yo considero que la naturalidad a la hora de vender, yo por ejemplo cuando me venden a mí, pues imagínate mensajes de LinkedIn cada día para venderme de todo, ¿no? Y aquellos ya todo muy programado, muy estandarizado, pues no me llaman. Personalizar el mensaje e intentar al final bueno, hacer que ese pitch de venta un poco general que todos tenemos que seguir se pueda adaptar al final. Aunque el producto sea el mismo, tu cliente siempre es diferente y sus necesidades son diferentes. Adaptar a las diferentes necesidades, tener un pitch adaptado un poco a tu target y donde trabajes muy bien. Yo me acuerdo que era sobre todo al principio, nosotros entramos en el mercado con unas tasas de comisión muy elevadas versus lo que se manejaba en aquel momento. Es decir, tú vete a decirle a un hotel que le estás pidiendo 5 o 6 puntos más de comisión que el gigante del mercado, no voy a decir el nombre, pero donde todo el mundo reserva sus vacaciones. Bueno, ¿y qué me aportas? ¿No? Y entender, y eso lo trabajábamos mucho, ¿no? Y trabajar un poco el contraargumento, el reposicionar esto era importante y se veía claramente cuando tenías un comercial que lo llevaba bien o aquel que le costaba más. Vale. Perfecto. Y ahora vamos un poco otra vez, ¿no? A la trayectoria. Oye, country manager, abres España, empiezas a tener un equipo, ¿no? Empieza la cosa a funcionar. ¿Cuáles son las cosas que tú empiezas a valorar más positivamente para seguir teniendo ese crecimiento orgánico? A ver, nosotros tuvimos un crecimiento muy potente, casi pasamos de 0 a 30 millones en 3-4 años, o sea, fue muy, muy potente los primeros años, fue un hypergrowth importante. A raíz de ahí, pues el equipo se consolida, lo tienes que ir organizando, al final tienes que aprender también a delegar, no siempre es sencillo, poder poner, yo siempre pienso, las buenas piezas en los buenos sitios. Y llega un momento también que tienes que organizar, tomar decisiones que cuando estás en un espíritu un poco de startup, empezar de cero, pues te remangas y empiezas todos a mano y generas unas relaciones y unas sinergias que, yo diría, muchas duran para toda la vida, ¿no? Pero luego en un momento dado tienes que tener la capacidad de tomar ciertas decisiones y saber que hay personas que pueden llevar equipo, otros que pues, son más bien, digamos, pues, individual contributors muy buenos, que tienes un poco que ir perfilando tu equipo para que te permita también escalar y avanzar. Porque a raíz de España, pues luego ya pasé a VP Sales y empecé a llevar más mercados. Y aprendí efectivamente cuando empecé con Benelux que lo que me estaba funcionando en España con mi equipo de españoles, pues a lo mejor no me iba a funcionar igual con el equipo de belgas.
Y eso también pues, es un aprendizaje que me ha servido mucho a lo largo de mi carrera. ¿Cuál crees que fue el mayor aprendizaje en esa apertura del equipo Benelux, ¿no? Bueno, al final, cuando dices, bueno, es que el contexto cultural, o sea, muchas veces las empresas un poco que empiezan a escalar y que quieren, bueno, esto te ha funcionado, pues copy-paste aquí y ya funcionará. Bueno, hay que adaptar. Yo sí que pienso que los procesos básicos, los soportes, es muy importante que sean sólidos y pueden ayudar muchísimo en la expansión y scale-out porque al final los puedes mantener. Y insisto mucho en la palabra adaptabilidad, pero creo que a lo largo de mi carrera es algo también que he aprendido, ¿no? Te adaptas un poco pues, a la forma de trabajar del equipo, a la forma de entender la cultura. Holandés, pues no le estés llamando tantas veces porque se lo toma como más una agresión personal, prefiere que tengas un pitch por email escrito, vamos, perfecto, ¿no? Pues esto era un poco lo primero. Al principio piensas, bueno, es que el comercial no quiere llamar, o, no, es que el enfoque allí de venta es un poco diferente. Entonces, bueno, sobre todo poder adaptar y ver un poco que hay productos que te pueden funcionar bien en un mercado y que, bueno, pues en otro mercado pues a lo mejor pueden no hacerlo. Muy bien. Y ahora, volviendo un poco más a la parte comercial, ¿no? ¿Cuál dirías que fue tu mejor venta en Weekend Desk? En Weekend Desk, pues mira, tendría 14 años y pico, te podría decir muchas, ¿no? Recuerdo pues algunas, digamos, ventas. Yo creo que la primera buena venta es empezar en primer año a tener casi 150 hoteles en la plataforma cuando casi no había, bueno, no había ni página web. Eso que creo que conseguir que al final vender, hoy en día, vete a explicarle a alguien que vas a ver cuando, te digo, ni el nombre se entendía bien, ¿no? Venderle también el proyecto a empleados que han sido cracks, que han sido claves para la empresa y que cuando empezamos, pues bueno, el proyecto era ver qué iba a venir. Y después, pues recordaría una buena venta con algunos establecimientos hoteleros donde conseguimos pues negociar cantidad, o sea, un número de room nights anuales muy potentes, o haber cerrado una venta a la que estoy bastante orgullosa de haber podido cerrar con una empresa francesa muy potente, de una facturación muy consecuente en Francia a nivel travel de más de 700 millones de euros, de poder entrar ahí con Weekend Desk y poder hacer la conectividad y poder defender la propuesta de valor de Weekend Desk frente a un montón de otros y hoy en día sea un partner que represente ventas importantes para nosotros. Vale. Cojámonos a ese partnership, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido tus claves para que ese partnership escogiera Weekend Desk y no cualquier otro player? A ver, comunicar bien cuál es el valor añadido y hacerles ver que no estaban cubriendo ese nicho de mercado. Weekend Desk son escapadas cortas, escapadas temáticas, es un tipo de producto especial, que me dirás que se puede suplir bueno, con otros actores del mercado al final, pero hacerles entender en qué su web, cuál es el mercado que se estaban perdiendo y en qué Weekend Desk les podía ayudar, pues obviamente a generar más ventas o a ser un referente más importante a nivel de travel y sobre todo también hacerles entender, porque claro, estas negociaciones lo complicado al final son, bueno, cerrar la negociación vale, pero con qué márgenes y de qué manera puedes venderlo, eso sí que ha sido complicado y ha sido también negociaciones complicadas porque son grupos que tienen mucha fuerza. Pero sobre todo eso, al final yo creo que lo que entramos fue hacerles entender y explicarles de forma bastante gráfica, con números, en qué oportunidades de negocios se estaban perdiendo y qué Weekend Desk podía aportar. ¿Les hicisteis ahí un plan numérico de decirles, oye, Sí. estos son todos el tráfico que tenemos, las visitas, con Yo estas siempre visitas? creo mucho en acompañar en los business cases, es decir, un potencial. Al final, cuando tú tienes que tomar una decisión, las cifras no significa que vayas a hacer eso exactamente, pero hay que partir. Hoy en día las grandes empresas, o incluso no las no tan grandes, aunque sea para tomar decisiones de con quién me conecto a nivel tecnológico, a nivel de contrato, es decir, bueno, ¿qué me va a aportar? ¿Cuál es mi coste? ¿Cuál es mi ROI a medio o largo plazo con este partnership? Y esto es importante. Yo creo que te da también un toque más profesional o más serio, porque bueno, todo el mundo puede pensar qué, pero intentar y analizar bien. A mí, por ejemplo,
te digo, de nuevo al revés, cuando me vienen a vender algo, tal, cuando ya han hecho un poco un trabajo previo de ver en qué, no, tienen un poco más ganado de decir, bueno, pasa un poco de tiempo analizando la Y para propuesta. ti, en esos business case, ¿cuáles serían los 3 puntos clave que todo comercial, si quiere hacer una venta mínimamente enterprise, ¿no? Debería preocuparse por tener? Bueno, al final depende un poco de nuevo del partner que busca, ¿no? Si al final, si lo que quiere es pues mejorar, depende, ¿no? Pues a lo mejor hablamos de un SaaS para mejorar, no sé qué, bueno, pues si quiere mejorar los puntos de conversión de su vendedor para alcanzar tal, si lo que quiere es, en nuestro caso a lo mejor, pues conseguir aumentar las ventas de su restaurante y de sus cenas, porque los fines de semana lo tiene vacío. Depende, o sea, al final entender bien cuáles son las KPIs y las métricas que van a hacer, digamos, tilín al que tienes delante, de cualquier manera. Y al final es importante y adaptarlo ahí y tener sobre todo pues esos puntos bien trabajados para poder... O sea, que eso partiría en la fase de discovery, ¿no? En la fase Sí, de discovery sería, oye, entender muy bien cuáles son los KPIs que tú le puedes aportar a ese negocio y a partir de ahí coger las cifras que puedas en esas primeras llamadas y luego un trabajo de preparación, ver qué te puedo aportar con, en este caso, ¿no? Las visitas que tengo, el tráfico que te puedo hacer, las newsletters, etcétera, pues te podría aportar tanto nuevo volumen y luego llega lo que tú dices, ¿no? Vale, me puedes aportar valor, ahora cuánto vale la fiesta, ¿no? efectivamente. ¿Y ahí cómo lo hiciste? Eso es lo más complicado. Ahí al final pienso en la perseverancia, la negociación. A veces tiendes tanto por un lado o por el otro de, sabes que esa venta es súper importante para ti, la necesitas porque tienes que enseñar al accionista que has crecido aquí o porque tienes que al final, no perder de vista al final qué te va a aportar y porque una vez que has dado un paso no das paso atrás. Y eso, bueno, pues a veces en el pasado, bueno, necesito esta cadena hotelera y voy a bajar aquí 2 puntos. Bueno, una vez que has hecho eso, Ya no ya no hay vuelves a marcha subir esos atrás, la puntos. cadena de al lado se entera y ya te has descolocado el negocio. Entonces, es muy importante perseverar y yo siempre digo, aportar valor a tu trabajo. Nosotros, en nuestro caso, Weekenders es un intermediario. Al final, nuestro valor añadido es poner en relación un tráfico, unos clientes con un establecimiento y generar ahí una venta. Todo esto cuesta dinero. Y si no costara y eso no tiene un porcentaje, pues el tráfico no es de calidad, el partnership no es win-win. Yo al final, desde siempre, he hablado de partnerships win-win. Y al final, dejar también entender si esto es para firmar, porque yo he dicho que he firmado y tú tal, al final no, aquí al final, a medio largo plazo, no gana nadie. Y eso, y lo digo por experiencia a veces, pues bueno, a veces, pues eso, cuando tienes que escalar rápido, tal, puedes tomar ciertas decisiones pero bueno, tienes que saber que algunas no hay marcha atrás. Y en ese sentido, tú eres partidaria de, oye, porque aquí hemos entrevistado a varios, ¿no? Y ahí cada uno tiene su manera, ¿no? Y hay gente que dice, no, no, yo parto de aquí para llegar aquí. Hay gente que dice, no, no, yo creo que lo mejor es ser transparente y decirle, oye, esto es lo que creo que vale mi servicio y de ahí no me muevo. ¿Cuál es tu postura referente a la fiesta? Depende para que yo creo que soy más del segundo bloque, de la transparencia. He utilizado también la primera estrategia, es decir, pues parto de aquí y al final yo sé que esto es lo máximo y esto tal. Es muy factible, creo que depende para qué negocios y en qué momento estás. Y en qué momento estás de tu negocio. A lo mejor en algún momento. Pero yo al final, mi punto de vista, es una venta un poco pues, transaccional, pero de cierta confianza y de win-win. Entiendo esto al final. Y yo creo que esto es lo que incluso en mi carrera personal y profesional me ha valido. Es decir, al final relaciones que yo he mantenido muchos años con muchos proveedores, la honestidad, la transparencia. ¿Qué esperamos? Esto es lo que tal. No tengo que desvelar todas mis cartas y enseñar mi PNL a ver a qué gano, pero más o menos dejar un poco claro. Porque lo mismo, un cliente que me pide, o sea, que me dice que es un 20 y al final me dice hay una oferta especial y te la dejo al 15, para mí Me estabas tomando el pelo me al estás tomando principio. el pleno, pues tu producto pues no vale el 20 que me has pedido. Claro. Y es una opinión, pero es mi filosofía. Bueno, a ti siempre te ha gustado apretar a los proveedores, ¿eh? Siempre apretar a los proveedores, obviamente, porque al final, sí, insisto, pero apretar a los proveedores en el estando diciendo esto es lo que hay, esto es lo que vale y esto es lo que creo que podemos aportar. O sea que al final una cosa son los márgenes y después, eso es, claro, ahí estábamos hablando de negociación de márgenes, de tal. Al
final de precio de venta. Pues yo al final, de nuevo, entras en la plataforma y creamos escapadas y no sé qué, el objetivo es vender. Entonces tú puedes pensar que tu producto vale 400, pero si tu producto al lado tal y es 199, pues al final hay que ser capaz también de explicarle, en fin, un poco cuál es el mercado, ¿no? Una cosa es otra cosa es saber cuál es el mercado, dónde te quieres posicionar, pero esa es la realidad. Vender, si vamos a por volumen o no ponemos un escaparate. Vale. Y perfecto, hemos hablado un poco best practice, ¿no? Negociación, preparación, business case para dar fiabilidad, ¿no? Para dar profesionalidad. ¿Y cuál ha sido tu mayor cagada? Ya sea en Weekenders o en el mundo de las ventas, que puedas decir, "Buah, de aquí saqué un gran aprendizaje"? Pues un poco en línea con lo que te decía antes algún partner importante donde lo necesitas porque piensas esto me va a aportar pues a la cartera de clientes, pues esto es positivo. ¿Era un partner francés también? ¿Vale? Esto me puede ayudar, el hecho de tener aquí pues todo esto va a entrar detrás y demás y ver pues que en el fondo a veces, bueno, pues haber podido quizás sí, ceder un poco a la sensación de decir, bueno, pues hay que cerrar a estas condiciones y a veces salir de esa reunión, decirte, Gancada, seguro que he hecho muchas más, ¿no? Pero esa, bueno, pues dices, a lo mejor podía haber luchado más, lo podía haber negociado más y una vez que empiezas, ya está, ya no puedes volver atrás. Por eso te decía que a la vez una buena venta fue otra al contrario, dije, no, me voy a mantener aquí. Y haberme dado cuenta después que lo podía haber negociado mejor si no hubiera tenido a lo mejor esa presión de esta cuenta. Al final, a veces el comercial tenemos a veces pues eso, los ciclos de venta, tenemos la presión, queremos cerrarlo rápido, preferimos pájaro en mano que ciento volando. Pero ojo en ciertas negociaciones. Ojo ese pájaro volando, ¿no? Que Ese no venga, pájaro que no esté podrido, ¿no? Luego. Eso, que luego no te acuerdes cómo lo podías haber, digamos, atado mejor. En ese sentido también estuvo aquí, le mando un saludo a nuestro compañero Luchi de Sandler System, ¿no? Que él siempre decía que una de las cosas que decía Sandler, ¿no? Que es una metodología de ventas americana para maximizar tus ventas y tal, decía, ostras, es que el Sandler ataca mucho también lo que es la conciencia, ¿no? Y el espíritu del vendedor en el sentido de vivir en la abundancia, en el sentido de que si tú afrentas cada venta como me sobran, o sea, si este tío me dice que no, no pasa nada porque estoy lleno de gente que está deseando comprarme, y un poco viene relacionado con esto, ¿no? Eras capaz de evitar esa es toma de verdad. decisiones más de escasez, ¿no? De decir, "Buah, es que si no me cierra este tío no llego a mi target". ¿Sabes? Efectivamente. Sí, es bastante así, en el fondo, ¿no? Y lo he visto en situaciones donde a lo mejor, pues nosotros, por ejemplo, ¿no? COVID, pues en el travel, un desastre, un batacazo increíble, pero nosotros hicimos, vamos, muy rápidamente, a los 2 o 3 meses empezaron a abrir y solamente te podías mover cerca de casa, Weekenders pegó un bote porque es que la gente no podía ir a otro lado. Entonces allí, en ese momento, es como cuando no tienes esa sensación de escasez, es cuando de repente dices, hombre, pero este hotel que no había querido nunca, ahora está dispuesto a ceder a todo esto, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que que la percepción que tú tienes, y eso, como dices, de partir un poco más de, no tanto la escasez y tal, ayuda. Totalmente. Y para todos esos vendedores, ¿no? Que están en la industria del travel, que están ahí día a día luchando por esos mindsets de escasez, abundancia, etcétera, ¿qué 3 recomendaciones le harías tú después de estos tantísimos años de experiencia en Weekenders que has pasado de todo? Yo te diría, primero, bueno, me vas a decir es básico, pero bueno, ser consciente de que hay que perseverar para tener éxito y hay que tener ganas, buscar bien tu target, buscar y reforzar bien la información de ese target, adaptar, o sea, insisto, adaptar, personalizar la manera en que te vendes hoy en día. Todavía antes, mira, recibía ese email, pero es que hoy en día te vienen por todos lados los inputs de venta. Entonces, si no eres capaz de diferenciar, y además no solamente la forma de tu llamada, tu tipo de email, la manera en que
y la información que aportas al final, ¿no? Porque de eso distingues una buena venta. O sea, al final no es nada que sea ningún descubrimiento, pero prepararte bien la llamada, tener listos ejemplos, tener conciencia de que conoces un poco tu negocio, que te sales un poco del ABC básico y a la mínima no sonreír cuando llamas. O sea, claro, aquí no te voy a dar respuestas revolucionarias, ¿no? Pero es al final prepararlo, trabajarlo y sobre todo perseverar. Un no significa un no para siempre. Muchos nos al principio que al final se convierten en sí. Totalmente, ¿no? Y has tocado un punto que creo que es muy clave, ¿no? En el sector turístico. Lo has hablado como varias veces, que hemos pasado así como de puntillas, ¿no? Que es, por un lado, unos se pican a otros, ¿no? O sea, realmente la industria turística es una industria que existe mucho, ¿no? Ese networking entre ellos, ¿no? Se conocen mucho entre todos, tal y que cual. ¿Cómo utilizar eso a tu favor? ¿No? ¿Cómo puedes utilizar el hecho de que, ostras, tú sabes que si, por ejemplo, entra, me lo invento, ¿no? Pues Sercotel, pues vas a poder tener más cerca Meliá, o no? O si tienes a uno, Obviamente, pues igual ya no vas a tener a otro. Desde luego. Y al final, dentro hablábamos lo que hablábamos antes de lo de los business case o de tener, al final es clave. O sea, yo siempre digo, vale, pues esta cadena, esta hora es un target, pues digamos, ¿con quién trabajamos de forma similar? Vale, pues preparemos un poco, base un poco unas cifras aquí, vas a ver qué nos ha funcionado, qué podemos adaptar. Porque al final el hotel, el establecimiento hotelero o incluso un centro de actividad, un centro de spa, al final, ¿con quién se mide? Pues con su competencia cercana, es lógico. Obviamente las cadenas con las cadenas, pero un hotel que está en el centro de Barcelona pues se va a mirar, más los hoteles entre sí se llaman, qué precio medio, con cuánto has cerrado, cómo tienes, cómo va la tasa de ocupación. Entonces, es un sector, primero que se hablan todo y se dicen todo, que ahí vuelvo un poco a lo de las condiciones comerciales y tal, que al final hay pocos secretos. Pero después es muy fácil para un hotel, pues digamos que verse o proyectarse cómo le puede ir con un partner, sabiendo que trabajas con un hotel muy similar que está cerca. O sea, al final, esto en el sector creo que es una suerte enorme que no tienen otros sectores a la hora de poder adaptar. Nosotros al final, también nosotros, los comerciales de los equipos, muchas veces han estado mirando, haciendo lo que nos llamamos el bench, de ver qué ha sacado la competencia que no tiene, pues para inspirarse y para proponer al hotel, oye, que he visto que estás con este y hacemos lo otro. O sea, hay mucho espionaje. Sí, sí que lo hay, sí que lo hay, pero también, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Es un arma de doble filo. O sea, por un lado te puede ayudar a conseguir nuevos logos, por otro lado, si la cagas con uno, ¡buah! Puedes meterte un pufo heavy, ¿no? Total, bueno, al final sí, y depende que cierras con uno o con otro. Luego también, obviamente, se entienden luego también unos tipos de partnerships con un cierto de nivel ya de confianza, de condiciones adaptadas. Yo creo que también un partnership, una venta evoluciona a lo largo de los años. Nosotros mismos lo hemos visto y también y a veces te equivocas en un partnership, ¿no? Con el objetivo de vender mucho. Nosotros lo hemos hecho. Volviendo ahora cuando me preguntabas una venta mala, pues sí, a lo mejor ha habido momentos donde hemos intentado aprovechar la situación un poco de escasez de un hotel, ¿no? O de gran necesidad de ventas, hacerles vender a unos precios donde pues, salían a pérdidas y tenernos que ver, llamar a los clientes de que al final pues había habido un cambio, porque no era sostenible y hasta nosotros nos habíamos dado cuenta y habíamos apretado de tal manera pues que el hotel nos lo había firmado aquello, pero eso no... Y eso pues bueno... ¿Tuvo un coste? Tuvo un coste y en su día pues hemos tenido pues eso, hoteles a lo mejor donde añadíamos inventario y stock, porque el de recepción decía que sí, y encontrarnos con algunas situaciones en pleno verano de algún hotel, un balneario, y dice, pero si me habéis vendido muchas más habitaciones de las que tengo. Bueno, ¿no? Cuando tienes ese gusto por la venta y estas situaciones, pues a veces te ves esto, bueno, hay que gestionar esa abundancia. Esa abundancia o esa necesidad y ver, porque al final a la larga no es win-win, tienen que ganar las dos partes de alguna manera u otra. Sí, no explota por algún lado, siempre. Muy bien, y oye, ahora CEO ya de Weekenders, ¿no? Capitana del barco, toda una experiencia, ¿no? Un montón de años. ¿Qué es lo que has además
creado, ¿no?, tu propio equipo directivo prácticamente, ¿no? Sí, ujú. ¿Qué es lo que buscabas tú en la gente para ayudarles, ¿no?, a ir subiendo, ayudarles a ir creciendo? Me pongo en la piel, ¿no?, de un market manager, un area manager, un vendedor que acaba de entrar, oye, con aspiraciones, ¿no?, que quiere crecer tal cual. Para crecer, ¿qué consejos le darías? Yo siempre digo, búscate un buen jefe, ¿eh? Y tener que decir al final, yo creo que al final una de mis pasiones también son los equipos y hacer crecer a los equipos. No creo que sea siempre una jefa fácil, pero sí me han dicho siempre, "Hostia, me has sacado lo mejor de mí mismo". Y al final, tú quieres crecer, tienes que aceptar feedback. ¿Aceptar feedback? ¿Vale? Aceptar feedback es importante para poder tener la actitud. La actitud a veces significa también pues, aguantar que hay un mal día, aguantar que te han dicho algo que no estás de acuerdo. Y yo creo que también es bueno defender es decir, tener una confianza en ti mismo y defender tus puntos de vista, ¿no? Porque al final creo muchas veces que los equipos que han llegado lejos también no son simplemente los que siempre te dicen sí, guana, y si no, que al final creen en sí mismos y pueden aportar un valor. Yo muchas veces al final siempre me he guiado por la actitud, obviamente la formación es muy importante, pero la actitud es básica y la persona hace la actitud y las ganas de seguir aprendiendo y de crecer. Al final, alguien que empieza en el mundo de las ventas, pues no va a ser siempre sencillo. Has dicho tres cosas muy interesantes, ¿no? Aceptar feedback, actitud y, oye, confianza en ti mismo, ¿no? A la hora de reportar hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, hacia la derecha. Estas dos las hemos hablado ya en otros capítulos y creo que están bastante claras. Me gustaría ir un poco más al tema de aceptar feedback, ¿no? Porque creo que esto además es algo que hay generaciones nuevas, ¿no?, que vienen, y creo que esto es un punto que puede ser interesante. ¿Qué es para ti aceptar feedback y cómo lo harías? Mira, yo he evolucionado yo misma también a ese nivel. En una generación de hace años, bueno, pues tampoco no había tanto ahora como, bueno, el feedback, como que, bueno, en todas las empresas hay feedback, ¿no? Feedback station. Bueno, pues a veces el feedback no siempre estaba formulado de la mejor manera. Si tienes un poco de ego y un poco de tal, pues piensas o no lo aceptas fácil. Yo creo que es importante dar feedback, aceptarlo tú como manager también, porque todo el mundo de las dos maneras, pero ser capaz de forma constructiva, decir, bueno, pues a lo mejor hace pocos días, ¿no? Bueno, preparamos una presentación para un gran cliente, una persona lo hace, les das un poco y después de la reunión, oye, pues esto se podría haber gestionado de esta manera, o siempre pensando en cómo, mi enfoque es siempre transmitiendo cómo se puede hacer mejor la próxima vez. Es decir, pocas veces me quedo sin dar feedback, porque siempre tengo un feedback, es un poco algo que te dicen, bueno, siempre tendrás algo que decir, menos me dicen medianamente con sonrisa, a veces supongo que no tan contentos, pero yo creo que continuamente. Yo, pues si luego un día cuando vuelva a ver este podcast te diré, uff, tenía que haber dicho, de esta manera lo podía haber hecho diferente, pero tener esa capacidad de estar en continuo crecimiento de aprendizaje y ser capaz, ahora también las empresas lo tienen que facilitar, no todo el mundo sabe dar feedback, ¿eh? Y a veces hay que ver en qué momento y en qué lugar es el adecuado. Aunque yo soy más bien de los que piensan que el feedback de forma natural tampoco hace falta hacer demasiadas sesiones aparte. Se puede, si tienes una relación empleador-empleado sana, es constructiva. Totalmente, ¿no? Muy bien. ¿Qué le recomendarías a la Brigitte de hace 14 años? Em, que te voy a decir, a ver, primera recomendación te diría algo que me vas a decir, pero que siga teniendo la misma energía, o sea, la energía que tenía al principio creo que la sigo teniendo y es lo que, es decir, que me ha mantenido ahí. A veces, o sea, tener la capacidad de entender al final que a veces, una vez cuando te pones a vender un producto y estás muchas veces en tal, también dedicarle un poco de tiempo en dar feedback también a los equipos de producto, de tech, de cómo mejorar la percepción de ese producto. Creo que es básico, al final los que estamos un poco en eso, al final yo creo que a veces los mercados, todo puede evolucionar muy rápido y ser capaz de dar estos feedbacks y en mi caso los primeros años pues a lo mejor estaba más enfocada en la expansión, el go-to-market, sin tener en cuenta a lo mejor el producto pues
viendo de forma, ¿no? Eso hay que tener ganas y de hacer esos feedbacks, son importantes. Y después, creo que es algo que hice bastante bien, rodearte bien y saber delegar bien en su debido momento. Lo de rodearme bien, creo que lo he tenido la enorme suerte de poderlo hacer bien, y eso es lo que me ha permitido estar hoy en día donde estoy. Y lo de delegar, pues ha sido algo que he ido trabajando, Aprendiendo. que he ido aprendiendo, que he ido trabajando y que es clave para que la gente siga creciendo y tú poder seguir creciendo y poder avanzar en otras cosas. Muy bien. Muy bien. Ahora que me estabas hablando, ¿no? Y cuando estábamos retrocediendo al pasado, también se me veía a la mente que, claro, Weekenders nació con la época de las cuponeras, Sí, ¿no? Y tanto. tuvimos aquí el placer también de tener a Oriol Vincia hace unas semanas Sí. de Grupalia, ¿no? Y hablábamos de, hostia, si has nacido o te has formado en una cuponera, en un Weekenders, ¿no? En un tal, tienes escuela, ¿no? ¿Crees lo mismo? ¿Crees que realmente Yo hubo un creo que sí. impacto a la hora de Eh, esa gente que aprendió a negociar? ¿Cómo lo llevabas tú todo esto? Bueno, era una lucha, empezaron a salir todas, bueno, Paliago, Ferum, Let's Bonus, Privalia Travel cuando empezó, al final era una lucha y ver quién sacaba el mejor producto y además eran ventas de un día, 2 días, tenías que tener la oferta, eso es una especie de dinámica potente, no podías parar. Y además la competencia empezaba a ser complicada. Yo creo que obviamente eran épocas de una buena escuela y la gente que ha tenido que estar ahí en la lucha y sobre todo en la necesidad de, digamos, sacar deals diarios. Eso te genera tener un pipeline y tener también, y además fidelizar, porque llega un momento en que al final no da para todos, ¿no? Y poder decir, no, al final, ¿no? De poder aquello decir, llamar a los amigos, oye, que necesito un deal hoy, que necesito, llámate a fulano a ver qué. Entonces, yo, y además lo he visto a lo largo de mi carrera, la gente que ha tenido, ¿no? Estas formaciones que han trabajado en estas empresas, muchas veces son buenos comerciales y además que están acostumbrados a lidiar venta rápida, venta donde necesitas una decisión rápida, necesitas ir a buscar al decision maker ya, no te puedes andar con rodeos. Entonces sí, yo coincido con que bueno, son muy buena escuela. Y claro, pero todo eso tuvo su boom, Mm. ¿vale? ¿Por qué crees que desapareció o que ya no hay tanto boom? A ver, fue una confluencia de factores al final, porque esto no solamente fue en España, fue un poco a nivel de Europa. Lo mismo que salieron como champiñones de la noche a la mañana tantas cuponeras, pues al final no había tampoco tanto mercado. Y al final te dabas cuenta que muchas veces el hotel iba haciendo el tour de las cuponeras. O sea, estaba un día aquí, el martes estaba aquí, el jueves aquí. Por lo tanto, el cliente final tampoco veía mucho interés, no hubo que hacer mucha, al final eran empresas que empezaron con inversión y tal, pero bueno, luego hay que meterte ahí en e-commerce, ese es el tema, tráfico, igual coste y ya está. Y si no tienes una propuesta de valor un poco más perenne, que era la suerte que tuvimos en Weekend Desk, porque nosotros al final en Weekend Desk teníamos lo que llamamos el catálogo de escapadas, que iban cambiando, adaptándose, siempre con descuento, pero bueno, y luego las que llamamos más ofertones, ¿no? Los Weekend Deals, entonces el poder tener ambas cosas pues te fidelizaba un poco de clientes, ¿no? Y al final, bueno, nosotros aguantamos bien, incluso pues nos beneficiamos, desafortunadamente para otros o no, pero nos beneficiamos del hecho que al final ese mercado un poco se fuera haciendo más pequeño, estas cuponeras, y poder, al final tampoco, ya no había tanto valor para el cliente final, insisto, porque muchas veces hay una especie de rotación de... También fue un momento conceptual de la crisis, ¿no? Donde había una necesidad por vender muy intrínseca a medida que eso fue recuperándose. Esto también, desde También luego, al fue... final, bueno, y eso en Weekends también lo hemos sufrido. Es decir, yo digo, empezamos en 2010, en pleno periodo de crisis, donde la gente me decía, ¿dónde te vas? Pero estás loca, tal. Fueron años muy complicados. La suerte fue que los establecimientos hoteleros necesitaban más ayuda en aquel momento. La venta directa no es lo que era para nada hoy en día, es decir, el hotel necesitaba mucho apoyo de terceros para poder vender sus habitaciones. Hoy en día es más complicado, ¿eh? La gente cuando me dice que yo era la crisis y ahora qué, yo opino que ahora es más difícil. Vayamos a hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del travel? Pues el futuro del travel, a ver, el travel es un mercado enorme, ¿eh? Y hay sitio para todos y por lo tanto es un mercado fantástico para poder trabajar en él.
Por otra parte, es un mercado donde bueno, los hoteles o los propios establecimientos y tal, pues se han ido reforzando, han ido profesionalizándose mucho. El marketing digital ya no es nada desconocido para ellos, se han ido formando, hay gente profesionales valiosísimos hoy en día, las cadenas hoteleras o los propios hoteles que buscan por su marca, entonces tú como intermediario, pues tienes los grandes gigantes que están ahí, que van a seguir estando ahí porque facturan millones, pero los otros, pues, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu propuesta de valor y cómo se la transmites al establecimiento? Es decir, nosotros hoy en día tenemos establecimientos que están encantados de trabajar con nosotros porque es que no quieren poner todos los huevos en la misma cesta. Y esa diversificación, y nosotros pues es un nicho, escapadas temáticas, con actividades, con cenas, pero tener muy claro cuál es tu valor diferencial y sobre todo también cómo como intermediario fidelizas a tu cliente. Porque el cliente si no, pues un día está con Weekenders, otro día se va a Booking, otro día va a ir al mejor postor o no. Y hoy en día yo creo que todo lo que es el repeat business, todo lo que es todas estas estrategias un poco de fidelización y de aportar valor al cliente en general son básicas para poder seguir creciendo y coger peso fuerte. Totalmente. Además se habla ahora, ¿no?, de la subida de los costes de adquisición a nivel global, ¿no? Y como de importante es, oye, ya que te he captado, te tengo que retener ¿Cómo puedo porque si incrementar no... el lifetime value de mi cliente? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo me puedo, desde luego, enfocar? Nosotros, bueno, no voy a desvelar ahora aquí la estrategia, ¿no? Pero el tráfico orgánico, estamos como todos sufriendo unos costes de adquisición muy potentes que no paran de subir. Y por lo tanto, seguir trabajando en tu marca, en tu tráfico orgánico, en tu repeat business y aportando valor a tu cliente y a o sea, tus dos clientes, siempre digo, ¿no? Tu cliente hotelero o establecimiento o actividad, tu cliente final, que es el que al final viene a comprar y paga. Totalmente. Muy bien, para ir cerrando ya esto, Brigitte, las ventas, ¿ciencia o arte? Una mezcla de los dos. Una mezcla de los dos. Necesitas ciencia para Business vender, case. business case y arte. Tienes que saber, sobre todo te tiene que gustar. Te tiene que gustar poder vender. Es una mezcla. A un artista le tiene que gustar saber pintar, ¿no? Totalmente. Si no está... Muchísimas gracias, Brigitte, por Gracias estar a aquí ti, hoy con Ignacio. nosotros. Gracias. Y esperemos que hayamos ayudado a todos esos vendedores que están entrando en el sector de la industria turística con estos tips de una bestia que lleva, pues eso, más de 20 años llevarás por lo menos, sí. ¿no?, en el sector, vendiendo, fidelizando, captando clientes y contratando muchísimos hoteles. Muchas gracias y buenas tardes.